Mucho gusto, estimados estudiantes, de nuevo en este curso de investigación y proyectos 2, monografía, código PRE-FG09. El día de hoy nos corresponde este estudio del impacto ambiental y corresponde a la semana número 3. Y el objetivo para hoy es conocer paso a paso qué es un estudio de impacto ambiental y sus beneficios para mejorar las condiciones de los seres vivos cercanos a un proyecto. En la clase anterior solamente hubo una inducción acerca de lo que es un estudio de impacto ambiental conocido por su acrónimo EIA. Hoy vamos a profundizar en este tema. Desde sus comienzos, hace ya más de 50 años, la EIA, o sea, el estudio de impacto ambiental, ha evolucionado a partir de la evaluación principalmente de los impactos sobre el medio ambiente, hacia la integración de los impactos sociales y de salud. Al igual, la EIA, que ahora lo vamos a conocer como tal por su acrónimo, EIA, Estudio de Impacto Ambiental, fue introducido por primera vez en la política ambiental en la década de 1960. Y esto sirvió como un catalizador para muchos otros países que comenzó a aplicar la regla de los estudios de impacto ambiental a lo largo por allá de los años 70 y principios de los 80. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Unión Europea han estado a la vanguardia de la aplicación de las EIA internacionalmente hablando desde mediados de los años 80. El estudio de impacto ambiental, estimados estudiantes, es un documento técnico que se realiza para valorar los impactos ambientales de un proyecto o actividad sobre el medio ambiente. ¿Quién lo tiene que hacer? Bueno, es elaborado por parte del promotor y en él se especifica la información necesaria para evaluar los posibles efectos significativos del proyecto sobre el medio ambiente. Que no contamine, que no haya demasiado ruido, que no vayan a sacar las aguas que contaminen a un río y que esto pueda generar efectos negativos en las poblaciones cercanas. Su principal objetivo no es otro que adoptar las decisiones más adecuadas para prevenir, o en este caso, minimizar dichos efectos. El estudio de impacto ambiental se debe emitir para las actividades o proyectos que no se han efectuado y se van a predecir su impacto ambiental. Aquí se proyecta cómo se va a mitigar el impacto, desde la construcción hasta llegar a la operación. Diagnóstico ambiental es la evaluación del impacto de todas las actividades que ya están construidas u operando y que ya generaron el impacto ambiental. En este se presenta la forma en que va a mitigar el impacto que ya está generando en agua, ruido, aire y otras. Por ejemplo, hay algunas constructoras, las trituradoras de piedrín, por ejemplo, no las pueden ir a construir cerca de la población por el ruido intenso que genera. Una constructora industrial de bloques no debe estar cerca de una población por el ruido que genera, entre otras. Sin embargo, podemos ver en nuestro país que no se cumple como tal, principalmente en el área interior. Y cuando hablamos del interior, en los departamentos y principalmente en los municipios. Una evaluación del impacto ambiental, como lo vemos en esta nueva diapositiva, se describe como una evaluación del impacto de las actividades planificadas en el medio ambiente, incluyendo los impactos de la biodiversidad, vegetación y ecología, agua y el aire. Se puede considerar a un estudio de impacto ambiental como un proceso de identificación, predicción y evaluación de los posibles impactos ambientales
socioeconómicos, culturales y de otra índole de un proyecto o desarrollo propuesto para definir acciones de mitigación, no solo para reducir los impactos negativos, sino también aportar contribuciones positivas al medio ambiente natural y bienestar. En esencia, una EIA está diseñada para identificar los posibles riesgos de un proyecto, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura como una represa, por ejemplo, para el bienestar ambiental y humano, e identificar medidas para eliminar o mitigar estos riesgos, lo cual se puede lograr mediante la sustitución o modificación de actividades planificadas para reducir los impactos. En este contexto se puede considerar una EIA como una actividad de recopilación de información por parte del líder del proyecto para delinear y, si es posible, cuantificar los riesgos, impactos y medidas de mitigación incorporados en todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta el cierre, de manera que los tomadores de decisiones están totalmente informados en el momento de aprobar este proyecto. Ahora usted se va a preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué se tiene que realizar un estudio de impacto ambiental? ¿Para qué? El bienestar humano está estrechamente relacionado con la sostenibilidad ambiental. Como resultado, todas las formas de desarrollo humano. Por ejemplo, la construcción de infraestructura, es decir, carreteras y oleoductos, minas e instalaciones turísticas. Todas ellas, las que les he hablado, carreteras. Por ejemplo, una carretera que va a pasar en un lugar en donde hay muchos árboles, en donde hay una gran variedad de árboles. Si es una carrera de trocha doble, y si va a estar más o menos entre unos 9 metros de ancho. Si es de trocha cuádruple, a las llamadas, y que todavía tenga en el medio un paso que divida a los carriles, va a ser más o menos de 12 metros. En este espacio, a lo largo de esta carretera, se va a quitar árboles, algunas plantas importantes. En esos árboles hay nidos de aves. Se va a pasar por ríos. Si se desvía el río, los lugares a donde antes llegaba el río, ahora ya no va a llegar. O sea, todo esto que estamos hablando es solamente con una carretera. Los oleoductos, que en nuestro país son muy poco comunes, pero que en otros países, para que usted tenga referencias, por ejemplo, en esas tuberías en donde conducen carbohidratos, en donde se conducen carburantes, como por ejemplo gasolina, petróleo, donde puede pasar gas, propano, por ejemplo. También se hace un estudio de impacto ambiental. Las minas, instalaciones turísticas como un hotel, una piscina, todo esto se tiene que verificar, que no vaya a dañar el ambiente. Entonces, tienen un impacto en el entorno natural, circundante y viceversa, como decíamos, lo cual es evidente si tenemos en cuenta los resultados de desarrollo a gran escala. Por ejemplo, las minas a cielo abierto, que hay varias en nuestro país, hoteles para cientos de personas, represas hidroeléctricas que a menudo tienen impacto irreversible sobre el medio ambiente y los medios de subsistencia, porque desvían ríos que en su momento le daban la oportunidad a algunas personas para poder tener el agua, para poder satisfacer sus necesidades. La deforestación a gran escala, el uso excesivo del agua, la destrucción del hábitat y reasentamiento. O sea, no es nada más hacer un proyecto, estimados estudiantes. Siempre es necesario establecer todo lo que estamos hablando para poder hacer realmente un estudio del impacto ambiental que va a tener incluso la construcción
la construcción de un hotel, aunque no sea demasiado grande. O sea, hay hoteles que se han ido a ubicar en playas o en lugares en donde antes habían bastantes árboles. ¿Qué representa? Bueno, va a representar de repente fuentes de trabajo para muchas personas, pero representó que en ese lugar era un entorno natural y que ahora pues no lo va a tener. Entonces, debido a esta compleja relación entre los entornos naturales y humanos, es muy importante tratar de predecir los impactos ambientales y sociales de los programas, proyectos y desarrollos planificados que pueden alterar la calidad del medio ambiente y afectar el bienestar. A medida que la población humana sigue aumentando y los recursos naturales se vuelven más limitados, se vuelve cada vez mayor la importancia de la mejora de la sostenibilidad del desarrollo y la identificación de medidas de mitigación, y de ahí la importancia de la creación de los estudios de impacto ambiental de alta calidad. Por eso es importante que usted, que se está formando, y principalmente en una universidad, la Universidad Rural de Guatemala, en donde apostamos todos los días a tener un ambiente más saludable, un ambiente armónico, es importante que usted como egresado de esta universidad contribuya para realizar realmente estudios de impacto ambiental que sean adecuados. Pero, ¿cómo se hace un estudio de impacto ambiental paso a paso? Esto nos llevaría incluso todo un semestre para ahondar acerca del estudio de impacto ambiental paso por paso. El primer paso es el proceso de tamizado. Es la primera etapa del proceso del EIA, que se traduce en una decisión clave, es decir, o bien realizar la evaluación en base a los posibles impactos significativos o no realizarlo, en ausencia esperada de dichos impactos. El tamizado debe seguir los procedimientos específicos descritos a menudo en la legislación de nuestro país, por lo que todos los proyectos siguen el mismo proceso. Contribuciones del tamizado para los EIA. Facilita la toma de decisiones informadas al proporcionar un análisis fáctico, claro y bien estructurado de los efectos y las consecuencias de las medidas propuestas. Influye tanto en la selección de proyectos como en el diseño de políticas mediante la eliminación de propuestas socialmente y ambientalmente poco sólidas, así como la modificación de la medida viable. ¿Qué esperamos? ¿Qué resultados nos deben dar el EIA? El producto final de una EIA es una declaración o un informe ambiental en donde se presenta en nuestro país. El informe de la EIA proporciona información a los tomadores de decisiones antes de la emisión de una licencia de explotación para que pueda evaluar adecuadamente los impactos del proyecto sobre el medio ambiente y las personas. Por lo tanto, el informe debe basarse en información precisa y relevante que dé cuenta de los diversos impactos y los efectos acumulativos del ciclo de vida del proyecto planificado. El público final del informe del estudio de impacto ambiental son los tomadores de decisiones. ¿Quiénes? Los dueños del negocio, los dueños de la empresa. Su objetivo es ayudarles a decidir si aceptan el proyecto tal como está, solicitar modificaciones en el proyecto o rechazarlo. Muy bien, estimados estudiantes, en la clase estaremos ahondando más acerca de este tema, porque la mayoría de nuestros países, como Guatemala, se concentra en la definición de tipos de proyectos, así como en su tamaño y las posibles impactos para determinar la necesidad de un estudio de impacto ambiental. Y entonces es importante que podamos saber qué proyectos sí y qué proyectos no pueden tener este estudio del impacto ambiental. A continuación se le dejan las siguientes preguntas para ayudar a la retroalimentación de la clase.